La última semana, anuncios, por supuesto, económicos por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. Julián Denaro es economista y lo vamos a consultar sobre, bueno, estos anuncios, la devolución de IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, deben ser de las medidas económicas más reclamadas, por lo menos en 10 años, ¿no? Fuertes. Los últimos 10 años. Bueno, desde siempre que venimos hablando de armar una estructura tributaria lo más progresiva posible. Progresiva significa que más paga el que más tiene y que menos sufra el que menos tiene. Obviamente el impuesto al consumo, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto regresivo. Si hay un rico y un pobre comprando el mismo paquete de yerba en el supermercado, los dos pagan el mismo impuesto, por cuanto que lo sufre el rico y lo sufre el pobre y el rico no. Entonces, quitar, más en este momento de urgencia, en el cual sabemos que hay inclusive trabajadores que están por debajo de los niveles de pobreza, es importante quitar el IVA, este impuesto regresivo, a los productos de la canasta básica. Esto está aplicado sobre aquellos ingresos de menos de 700.000 pesos, ¿correcto? Con lo cual Sí. estamos hablando de una mejora en este término de cuestiones, ¿no? Julián, vamos a ver justamente esto, ¿no? Vamos a verlo en placas, lo que tiene que ver con esta devolución, ¿sí? Del IVA, que es alguno de los últimos anuncios. Vamos a verlo ahora, entonces, en pantalla, y vamos a ir explicando por ahí también punto por punto. Allí lo vemos, ¿no? ¿Qué productos componen lo que son la canasta básica, ¿no? Ahí lo vemos, entonces, lo que tiene que ver con el pan, con la gaseosa, por supuesto, con la leche. Entonces, y otros productos, ¿no? También que alcanzan a esta canasta. Allí vemos las carnes, que está carísima, también está imposible, el vino, el agua, también, parte entonces de los productos de esta canasta básica. Y allí vemos, bueno, la manteca, el aceite, la papa, entre otros también. Bueno, hay que aclarar que la devolución de los productos, la devolución del IVA, no va a ser para todos los consumidores, sino para los sectores más castigados de la economía, ¿no? Los jubilados, va para los de menores asalariados, ingresos. jubilados, pensionados, va Monotributistas. para monotributistas, para trabajadoras de casas familiares. Hasta el mensaje se devuelve hasta 18.900 pesos, una cosa así, Sí, que en realidad 18.800. incluye un consumo hasta 90.000, porque 20.000 pesos sería el 21% de, ¿no? Entonces, 20 por 5 hacemos, sí. O sea que es un consumo de 90.000 pesos. Eso me parece progresivo en este sentido, de bajar el peso de los impuestos regresivos sobre los sectores más vulnerables. Estamos hablando de aquellos que tienen un ingreso menor a los 700.000 pesos. Lo mismo en otro orden de cosas también con el impuesto a las ganancias, que sube el mínimo imponible desde 700.000 hasta 1.700.000, Sí. 1.770.000, y esto hace que menor cantidad de gente pague este impuesto, es decir, pasan de pagar de 900.000 personas, 890.000, de 900.000 personas Sí. a 90.000 personas. Entonces, la presión sobre los que menos tienen, especialmente en este orden de cosas, estamos hablando de los trabajadores, que Sergio Massa dice que va a ingresar como un proyecto de ley al Congreso para eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que se refiere justamente a los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, de esta forma estaríamos mejorando esta cuestión de regresividad tributaria. Ahora, esto es muy importante aclararlo, porque cuando muchos hablan de presión fiscal es impuestos totales sobre PBI, ¿sí? En Argentina está cerca del 30%. Cuando se habla de países desarrollados, ¿no? Desarrollado, del primer mundo. Bueno, la presión fiscal es mayor, ¿sí? O sea, se busca por internet, muy fácil, presión fiscal en Francia, Alemania, Dinamarca, busquen donde quieran y van a encontrar generalmente presiones fiscales mayores. ¿Esto qué significa? ¿Es lógico esto, que en los países donde hay menor inequidad y menor injusticia la presión fiscal sea mayor? Y sí, porque el Estado tiene más recursos para poder solucionar y las además cosas. los pueden distribuir en servicios de otra manera, ¿no? De una manera más eficiente, que es lo que justamente no pasa acá. O sea, no hay falencias, hay buen servicio de hospitales, buen servicio de salud, buen servicio de educación, buenas jubilaciones. Bueno, de hecho,
todas las universidades nacionales argentinas son prestigiosas en el mundo, pero es muy conocido que la Universidad de Buenos Aires es considerada la mejor universidad de habla hispana y la mejor universidad de Latinoamérica, que no es lo mismo porque una cosa no incluye a la otra por el tema de Brasil, ¿no? Pero, digamos, sin presupuesto esto no es posible. Es más, me parece interesante destacarlo. Incluso Marra, que es el candidato a alcalde porteño por La Libertad Avanza, sí, se pisó en un programa de televisión, se ve que no se dio cuenta, y dijo, no, sí, bueno, con los vouchers vamos a poder cubrir todo, pero sí, estos sueldos no. Con lo cual, claro, el primer ajuste son los sueldos, pero además, sin inversión en ciencia, en tecnología, en investigación, ¿cómo se puede mantener esto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y en sentido completamente inverso, Massa dice que el presupuesto en educación tiene que subir desde el 6% hasta el 8%, lo cual es algo muy interesante para pensar. Recuerden ustedes que antes del gobierno de Néstor Kirchner, el presupuesto en educación estaba por debajo del 3%. El gobierno de Néstor Kirchner lo subió al 6%. Después, claro, uno preguntará, y bueno, ¿pero qué pasó con el gobierno de Macri? Bueno, hubo una subejecución del presupuesto, es decir, violó la ley de presupuesto, hubo una subejecución. Y ahora, justamente la apuesta es aumentar el presupuesto en educación porque precisamente la educación es futuro. Entonces, la propuesta es conservar, sostener y mejorar lo existente y además construir nuevas universidades y nuevos colegios. Vamos a ver un par de placas sobre cómo impactan estas medidas la devolución de IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias en el bolsillo de los trabajadores y de los pasivos, ¿no? Jubilados que no pagan ganancias. Jubilación mínima 87.500, bono 37.000 y la mejora del haber no alcanzo a ver, porque me tengo que parar. La devolución del IVA. La mejora del haber es del 66%. Ahí está, el reintegro en carnicerías también sería de 2.000 pesos y entonces tendrían un ingreso total de 145.300 pesos, ¿sí? Una mejora del haber entonces del 66%. Sí, acá me parece muy importante también distinguir la cuestión de modelo económico, ¿no? Porque en este modelo económico del campo nacional y popular, por decirlo de algún modo, decir lo que sostiene el Sergio Massa, candidato a presidente, es obviamente conservar los medicamentos gratuitos para los jubilados, por ejemplo, ¿no? Que es un costo muy importante. Estamos hablando de un 20-30% de los ingresos, cuanto menos en el mejor de los casos, ¿no? Por otro lado, en la inversa de esto sería privatizar todo el sistema, tanto de educación, como hablábamos antes, como de salud. Y hay una cuestión que muchas veces dicen, y bueno, pero alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y en este sentido, porque claro, ahora están los anuncios de que hay impuestos que disminuyen, entonces, ¿de dónde sale la plata? Claro. Justamente, mira, el impuesto a las ganancias de cuarta categoría representa más o menos el 0,2% del PBI. ¿Sí? Y hay sectores de muchísimos ingresos y de muchísimas ganancias corporativas, como por ejemplo grandes empresas multinacionales que no tienen sede en el país, y entonces se propone una alícuota del 15% sobre ventas. Eso compensa con creces esta disminución de los ingresos. Asimismo, obviamente también sabemos de la enorme evasión fiscal, elusión fiscal y también contrabando que existe en el comercio exterior. Esto también está ligado a la urgencia de recuperar los puertos del río Paraná, construir el dragado del canal Magdalena, etcétera, que eso va a significar un importante monto de impuestos al Estado. Vamos a ver la placa que corresponde a los trabajadores que no pagan ganancias. Salario medio 240.000 pesos, una persona que cobra esa suma de dinero en mano, no es el bruto, sino es el salario real. La mejora del ingreso va a ser del 22% porque va a haber un bono de 30.000 pesos, la devolución de IVA, como decíamos, por 18.800, el reintegro en carnicerías de 2.000 pesos y el ingreso total se va a redondear en 281.000 pesos, o sea que estaríamos mejorando el ingreso, bueno, en la placa anterior, en unos 40.000 pesos para un trabajador que tenga un sueldo hasta ahora de unos 240.000 aproximadamente.
Claro, pero además, cuando se mejora el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, ese dinero se traslada a consumo adentro del país. Es decir, cuando estamos hablando de los impuestos que no pagan los sectores más ricos, uno puede decir, hablando en criollo, ¿no? Y bueno, pero eso se lo van y se lo gastan en Miami. Bueno, los sectores vulnerables lo que hacen es gastarlo adentro del país. Por lo tanto, eso se traduce en ¿qué? Mayor consumo, se traduce en mayor producción. ¿Eso va a compensar a lo que no van a recibir los gobernadores por la baja en la coparticipación de estos impuestos, del IVA y del el impuesto a las ganancias? Por un lado, el aumento en el nivel de actividad, de lo que estamos hablando, mayor consumo, mayor producción, mayor actividad, eso también genera mayor empleo, y eso se traduce en ¿qué? En mayor nivel de recaudación del Estado, porque a mayor nivel de actividad el Estado recauda por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones, entonces más, obviamente, lo que tiene que ver fundamentalmente con el comercio exterior, que desde un lado, obviamente, continúan las medidas proteccionistas que incluyen, por ejemplo, aranceles a las importaciones, retenciones a las exportaciones, es decir, financiamiento del país y del Estado proveniente del comercio exterior, y del otro lado propone la apertura comercial indiscriminada, que ya vimos cuáles son las consecuencias. ¿Qué pasa cuando se liberan, ¿no? Libertad para el comercio exterior? ¿Qué pasa cuando hay libertad para el comercio exterior? Se liberan las importaciones, por ejemplo. Apertura indiscriminada de importaciones, entran productos baratos que desprotegen la industria nacional. ¿Y qué pasó? Nosotros ya lo sabemos. Nos pasó lo mismo con la dictadura del 76 al 83, nos pasó con la convertibilidad, con Menem y la convertibilidad, y de la Rúa y bueno, y toda la gente que estuvo, ¿no? Incluida Bullrich, desde 1991 hasta el 2001, nos pasó con Macri. La apertura indiscriminada de las importaciones destruye la industria, por lo tanto destruye el empleo y también disminuye la recaudación del Estado. Entonces, me parece bien, en este momento específicamente, poder distinguir cuáles son los modelos que porque se deduce de ahí el futuro posible para un lado o para el otro, tanto para el tema que estamos hablando de educación, como de salud, como del nivel de vida de los jubilados. De un lado tenés la posibilidad de tener los medicamentos gratuitos, del otro lado vas a tener que pagar los medicamentos. ¿Cómo van a ser los que están cursando o los que van a cursar, ¿no? Estudios universitarios para poder pagar estos vouchers, ¿no? Que está bajo el lema de la privatización, que nosotros ya la conocemos, la escuchamos desde 1976, ¿no? Es decir, todos los enunciados de privatización, de modernización, en ese sentido, de privatización, tienen su origen, es muy fácil, poner en YouTube José Alfredo Martínez de Oz, 1976, ahí está explicado todo el modelo económico, tanto de todos los modelos, de todos los ciclos del neoliberalismo, es decir, libertad para importar, libertad para exportar, achicamiento del Estado, privatizaciones, así que todo eso está explicado desde ahí, no es nada nuevo, que no nos venga con el cuentito de que es nada nuevo. Bien, Julián, te agradecemos esta visita, por supuesto, y explicando un poco también más en detalle de qué se trata todo esto y de qué manera impacta también en el bolsillo. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a Chaco porque se están realizando